Ecuador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Buenas tardes, buenas noches, todos y todas muy bienvenidos a esta charla introductoria que inició, un inicio conmovedor con un videíto que creo que lograron ver bien el video, pregunto, porque acá se escuchó y se vio bien. Sí, bien, genial. Muy buenas tardes, pues decía, muy buenas noches, porque tenemos la fortuna, la alegría de que en esta charla introductoria hay conexiones de todas partes del mundo. Hay conexiones desde Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Hay algunos incluso que de Australia están, de Europa, hay gente de España, hay gente que incluso está intentando conectarse desde Australia. O sea, una charla bastante internacional. Sean muy bienvenidos a esta charla de Cuarentrena titulada Entre Letras, Cervantes y Borges, esotérico. Hoy esta charla la brindaremos Franco Ibarrola, Alejandra Torres, Julieta Vichin y yo, Mauricio Moore. Y es muy importante destacar que esta charla también la preparamos con un montón de compañeros, con Octario, con María Alejandra, con Cecilia Kleiman, con Alberto Cantón, con Janina Muñoz, con José Luis Jiménez, y ustedes ahí se tienen que preguntar, bueno, pero espérate, ¿qué es lo que nos van a transmitir hoy? Que este montón de personas se juntaron para brindar una charla, para construir una charla introductoria, lo cual también habla de que hay una cierta continuidad esperada en todo esto. Y es que Tal vez algunos, tal vez algunos se desconectaron a esta charla porque por ahí me conocen a mí, tal vez quizás conocen a Alejandra o alguno de los que recién nombré, tal vez se lo encontraron por algunas cuestiones en internet, en Instagram, en diferentes redes sociales. Pero lo importante es que algunos tal vez son muy amantes de Borges, lo conocen a plenitud, no sé, pongan por ahí en el chat si tienen alguna afinidad particular por alguno de esos escritores, por Borges, si lo tienen esa afinidad más particularmente por Cervantes. Otros quizás no tengan ni siquiera una afinidad por Borges y Cervantes y les pareció bastante cautivante el anuncio. ¿Por qué? Porque la charla tiene un nombre que de entrada tiene un interrogante. ¿Quién podría pensar cuál es ese interrogante? Porque habla de Borges y Cervantes, pero dice algo además. ¿Qué dice? ¿Qué dice el título de esa charla? Dice que es Cervantes y Borges esotérico. Y esa es una palabra que, bueno, dependiendo, ¿no? De a dónde o quién escucha esa palabra, para algunos es una palabra de esas como, ¡ay, esotérico! No, eso es demoníaco, eso es del demonio, es brujería, ¡ah, esotérico! Otros por ahí podrán decir, ah, sí, esotérico, una cuestión muy espiritual, que ya lo tienen más. Yo les voy a decir que lo que entendemos por esotérico, lo que se entiende por esotérico, es algo totalmente diferente, muy posiblemente, a lo que hoy entendés. Y en parte de lo que queremos transmitir en esta charla también es que te lleves esas claves. ¿Qué quiere decir? Cervantes, Borges, esotérico. Ahora tenemos una gran cuestión que transmitir en esta charla de Cuarentrena entre letras. Les decía que tal vez alguno conectó porque conoce a alguno de quienes estamos transmitiendo la charla, porque por eso lo encontraron por internet, pero les decía, yo puedo apostar, y lo pregunto también para que lo digan por chat, que algo sí nos une a todos en un interés. Tenemos un interés común, un interés por lo que está más allá de lo evidente. Por eso, por el entre letras. ¿O hay acaso alguno acá que por ahí eso no? Ah, mira, también se pueden usar las reacciones, corazoncitos. Ven, o sea, yo diría que si alguien es muy amante de Borges, es imposible que no le interese lo que está entre letras, lo que está más allá de lo evidente, porque leer Borges sin leer más allá de lo evidente sería, o sea, Borges no es uno de esos libros que vos lo podés leer como pasando las hojas del periódico. Tampoco Cervantes, tampoco El Quijote, es una obra que vos pases así de largo. Además, si te la contaron o si la leíste en la infancia o leíste algunas de las versiones resumidas, en todo caso te queda un interrogante de un personaje tan particular como es el Quijote de la Mancha y un escritor que desarrolló una obra tan fuerte. Y al mismo tiempo, escuchar que Borges y Cervantes, esotéricos,
está hablando de algo que está entre letras, que está más allá de lo evidente. Entonces, recién al inicio escuchamos un poema muy hermoso de Jorge Luis Borges, que es el poema Ajedrez. Y quiero usar esa puerta de entrada porque también vieron ahí que pusimos un fragmento de un poema de Borges que es Ajedrez y también una frase muy hermosa de Cervantes. Estas dos nos muestran algo muy particular, que hay algo más allá de eso evidente. Jorge Luis Borges, creo que varios tal vez, algunos quizás lo conozcan a profundidad, otros no, pero creo que cuando nombramos a Borges, inmediatamente como que se entiende. Acá hay alguien que yo reconozco. Pasa para los que son colombianos, digamos, cuando hablan de García Márquez. Vieron como quien dice, ah, sí, oye, que los haya leído los libros, no, pero cuando hablas de Borges, estamos hablando de un personaje que trascendió y que trasciende la historia latinoamericana. Y no solamente latinoamericana, sino también mundial. Recuerden, para los que no lo saben, que Borges fue un escritor argentino que se dedicó a ser bibliotecario como parte de su oficio, pero siempre tuvo un amor profundo por las letras, por la lectura y por la escritura. El otro día nos encontramos con una anécdota muy casual, creo que todos o muchos reconocen también a Freud, a Sigmund Freud, ¿sí? Pregunto ahí, porque de pronto por ahí alguno dice, no, pero no sé, pongan por ahí en el chat. Y les digo, pueden ir preguntando, ok, bien. Bueno, pues Freud, miren esta anécdota tan interesante. Freud, a sus 14 años, decidió aprender a hablar español. ¿Para qué? Para leer Cervantes. Espérate, Borges, un señor de un desarrollo profundo en Latinoamérica. Cervantes causó un interés tal que hasta Freud quiso leer Cervantes. Estamos hablando de dos personajes que vamos a estar todo el tiempo entre esos dos personajes notando cuestiones muy profundas. ¿Pero qué pasó? Que Borges, un escritor que aprendió a escribir a los 4 años, imagínense el desarrollo intelectual de Borges, que tenía o tiene su ascendencia a lo inglés. Entonces también tuvo la posibilidad de conectar con otras culturas y escribir cosas que quien lee un poema de Borges, una frase, entiende que se está profundizando y llegando a una cuestión mucho más allá. Y hoy es un escritor que trascendió y que es conocido en todo el mundo. Ahora, la obra de Cervantes, que es el otro escritor del que vamos a hablar hoy, piénsenlo por un momento, fue un escritor que tuvo muchos fracasos económicos en su vida y digamos que no fue un escritor de la realeza, fue un escritor que, vamos a decirlo así, le tocó trabajarla bastante y escribió una obra que vendió más de 500 millones de copias. Estamos hablando de la obra más vendida en la historia y una de las obras con la Biblia judeocristiana, de las obras más traducidas en la historia de la humanidad. Algo pasa. Un escritor español que tiene una de las obras más vendidas en la historia. Un escritor argentino que su obra hasta aún hoy es conocida en todo el mundo. Algo hay en particular en estos dos escritores. Y una palabrita que hoy vamos a recorrer que conjuga en qué es Cervantes y Borges esotérico. Yo quiero hacer una cuestión que, quiero decir algo que creo que nos va a poner en la dimensión de lo que estamos abordando hoy. Estos escritores son escritores que también han compartido, digámoslo así, campo, territorio, con un montón de otros escritores. Pero si estos dos escritores tuvieron ese impacto a nivel mundial, eso quiere decir que estamos hablando de dos escritores que en su obra algo pasó. Entonces la pregunta crucial y fundamental que nos tendríamos que hacer hoy es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Borges y Cervantes? Y eso, que podamos ver, esa aplicación, la podamos ver en nuestra vida cotidiana. Yo les pregunto, ¿les interesa esta temática? ¿Les interesa abordar a estos dos escritores en este nivel de profundidad y que de esto también podamos llevarnos algo en nuestra vida cotidiana? Porque entienden que si no es una cuestión de pasar hojas del libro, pasar letras y no decir, sí, qué obra tan interesante, vení, leamos un poema. No, aquí estamos hablando de algo y aclaro para que de pronto por ahí no cierran tus expectativas. No es que nos vamos a sentar hoy, no es que la cuestión es sentarnos a leer tal poema. No, hoy no es eso. Hoy lo que queremos encontrar es ese misterio tan maravilloso que hay en ese
titulado que le ponemos a esta charla y que vos hoy, de esta horita o 40 minuticos que compartamos juntos, te lleves algo para tu vida descubriendo a Cervantes y Borges esotérico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Borges y Cervantes? Para eso, entonces, ahora conecta Julieta Vichin y profundicemos un poco más en estos dos artistas y qué más habrá por contar. Muy bien, muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿cierto? Qué buena introducción, Mauricio, gracias. Eh, y qué pregunta, realmente abordar una pregunta así es todo un desafío. Y también nos está invitando a hacer todo un recorrido que vamos a ir haciendo durante esta charla, en una pregunta que nos invita a aprender, a entrar un poco más en qué pasaba con esos personajes. ¿Qué pasaba con Borges, con Cervantes? Dos personajes literarios que si algo hay de idéntico y de similar en ellos es que los dos fueron escritores, pero había una cuestión que era diferente y que era respecto de el tiempo. Los dos son de diferentes épocas, de diferentes sociedades, de diferentes culturas. De Cervantes hablamos de alguien que escribió hace prácticamente 400 años su obra, y sin embargo, al día de hoy, yo tuve el privilegio el año anterior de viajar a España por primera vez, y ahí España está todo Madrid impregnado de la magia de Cervantes, del Quijote, de Sancho. De repente vas a tomar una bebida a un bar y te ofrecen si querés tomarla en el vaso del Quijote, que es un vaso flaquito y alto, o en el vaso de Sancho, que es un vaso petizo y gordito. Vas caminando por plazas y encontrás esculturas, monumentos de Borges y de Cervantes, de Cervantes, del Quijote. Y respecto de Borges, yo estoy en Argentina y hay una cuestión que trasciende no únicamente acá, que sucede no únicamente aquí en Argentina, sino que trasciende Argentina y que hay un montón de países donde hay grupos de gente que se dedica a estudiar específicamente qué decía Borges en sus poemas, qué decía Borges en esas frases, en esas palabras que él iba armando, en esos sonetos que él escribía en sus poemas, y realmente encontrar que en esos dos escritores había una cuestión diferente respecto de la época y había algo idéntico también en ambos, que es cuestiones que en ellos mismos, o cuestiones de su vida. Capaz algunos de los que están conectados acá conozcan respecto de la vida de Borges, algunos conozcan respecto de la vida de Cervantes, cuestiones claves en la vida de cada uno de ellos, o quizás quienes están conectados en este momento dicen, mira, es la primera vez que escucho hablar respecto de la vida de Borges o de Cervantes. Vamos a decir algunas cuestiones así muy claves para que llegara a un concepto muy fundamental respecto a qué sucedió con las obras de cada uno de ellos. Hablamos de Cervantes y hablamos de alguien que se preparó para ir a una guerra, cuestión que en ese momento era muy valorado el servicio militar y para él era realmente, tenía mucho baluarte ir a la guerra, fue a la guerra, luchó y cuando estaba volviendo de la guerra, en la guerra sufrió un disparo que lo dejó manco, al punto tal que lo nombraban el manco de Lepanto. O sea, le quedó signado un nombre por ese hecho, por esa cuestión que le sucedió en la guerra. Y cuando estaba volviendo, imagínense, o sea, pónganse en ese lugar en donde, con todo lo que psíquicamente incluso genera estar en una guerra, estaba volviendo y o sea, intersectan a su barco y estuvo Cervantes durante 5 años en cautiverio. Una situación así en la vida que realmente es un límite, un borde, una cuestión que a cualquier otro le hubiera servido como justificativo, como cuestión para tirar la toalla y decir listo, entonces de respecto de lo que a él le interesaba, que era la lectura, la escritura, no hacer algo. Y usó ese tiempo en cautiverio, esos 5 años, para dedicarse a la lectura
para generar un entrenamiento en la lectura. 5 años en donde él, hay estudios que dicen que leyó más de 200 obras en esos 5 años en cautiverio. Y por otro lado, Borges, que en la edad entre sus 50 y 55 años, eh, sufrió una ceguera que era hereditaria, o sea, Borges quedó ciego, y también, o sea, pensemos respecto a alguien que le interesa la lectura verdaderamente, que hacía de la lectura un hábito de vida, que era director de la Biblioteca Nacional, y que de repente quedó ciego y a pesar de su ceguera, encontró vías con las cuales seguir leyendo. Escuchaba lo que leían otros con la vista y él a través de la escucha leía y continuó escribiendo porque le dictaba a personas que escriban sus poemas y él continuó avanzando en lo que él quería hacer. Entonces, ahí vemos una cuestión, pregunto si se entiende lo que estoy mostrando respecto y que quiero transmitirles respecto a los dos escritores. Ahí pueden poner por chat si se entiende la cuestión idéntica entre ambos, que ambos tuvieron que, en su vida personal, en ellos mismos, atravesar límites que se le presentaron en sus vidas para que entonces sus obras, sus escritos, logren impregnar y atravesar límites incluso temporales, límites sociales. Hoy la sociedad es completamente distinta a la sociedad de hace 400 años cuando Cervantes escribió El Quijote. Y sin embargo, abrimos las páginas del Quijote y encontramos una maravilla a través de esas letras, de esas palabras que están escritas en la obra. Estamos viendo en esto una simetría entre lo que los escritores, los autores, escribieron en sus obras, lo que tuvieron que hacer ellos en su vida y lo que sucedió en las obras. Cada uno, tanto Borges como Cervantes, atravesaron límites en su vida que son los mismos que atravesaron también sus obras para lograr la trascendencia que hoy en día esas obras tienen, y que hace más de 400 años o más de 40 años en el caso de Borges, tienen esas obras. Y para hablar de trascendencia y profundizar respecto a la clave que estamos recorriendo, que es la llave con la cual abrieron la puerta Cervantes y Borges y adquirieron sus obras la trascendencia, va a continuar entonces desarrollando esta reunión Alejandra Torres. Muchísimas gracias. Gracias, Juli. Bueno, hablando de trascendencia, claro, fácilmente, sí, ahí todos y todas muy amables agradeciéndole a Juli, que hay una cuestión muy importante también a considerar porque esa trascendencia, como que fácilmente uno señala a los autores, digamos, muy sorprendidos, muy sorprendidas de wow, todo lo que han logrado, pero antes de entrar más a profundidad de lo que eso también nos habla a nosotros, sí quiero decir algo que me parece muy sorprendente y no es un dato menor, y es que si ustedes hagan el ejercicio de pronto, si conocen gente muy joven, que incluso se les hace mención respecto al Quijote o respecto a Borges y tienen alguna noción. Entonces, lo digo porque a mí eso me impacta muchísimo, cómo han pasado, lo decía ahorita Juli, 400 años, 4 siglos después de la muerte de Cervantes, 40 años, más de 40 años después de la muerte de Borges, y todavía, si vos incluso a nuevas generaciones les nombrás el Quijote y tienen esa noción, lo cual eso muestra en sí lo que hace a la trascendencia, pero también muestra, y además muestra, eso que hicieron los autores no se reduce a la obra, es algo que trasciende, que va más allá, es eso en la obra, en la persona, en vos, en mí, en cada uno de nosotros. No sé si se habrán preguntado, ¿y por qué accediste a esta charla? ¿Por qué viniste a conectar a esta charla? Tal vez no solamente para ver lo asombroso que nos muestran estos autores, que no fueron genios, no fueron geniales, sino que pasó algo en el tiempo que hizo que se convirtieran en lo que se convirtieron, que sus obras lograran lo que lograron. Y cuando hablamos del eso, no sé si empiezan a entender el eso, que se repite mucho, eso en los autores, eso en lo que lograron, eso que trascendió. Ahí en el eso, no sé si recuerdan una palabra por ahí que nombró Mauricio desde el inicio, la recordarán en el chat, a ver, el eso, se me escapó el resto, ¿eso qué? Ah, sí, esotérico, sí, muy bien, esotérico. Ven que, lo decía ahorita,
Gracias ahí por la ayudita. Lo decía ahorita porque ven que fácilmente lo esotérico tiene como una mala prensa por lo que nos imaginábamos, le decía Mauro ahorita al inicio, Mauricio, la brujería y no sé cuántas más. Sé que aquí hay personas que tienen mucho conocimiento al respecto, también hay otras que tal vez no, y otros de pronto por ahí medio deportistas que son poco amantes a la lectura, de pronto, pero lo que sí es claro es que el esoterismo nos habla de una cuestión que es adentro, que si vemos el término como tal, digámoslo así, como ese conjunto de doctrinas, de enseñanzas, que tiene acceso a un público, como a cierto público muy, muy particular, pero habla que tiene acceso a cierto público porque precisa de cierto saber especial, pero es una cuestión que habla, que trasciende, que muestra a través de la escena manifiesta, llévate vos también a un escenario de una situación, de lo que pasa día a día, y no verlo únicamente como la película que va pasando, sino vos a través de esa escena, qué pasa en vos, qué hay en vos y esa escena. Ahí es donde el esoterismo nos muestra la relación entre lo material y lo espiritual y que de ahí viene todo ese interés por lo oculto, qué pasa de dónde venimos, la historia del universo, un montón de, digamos, de claves ocultas. Y para llegar a, digámoslo así, a esos temas tan profundos, sí tendríamos que considerar también un, digámoslo así, como una fuente confiable que pueda abordar estos temas. Y ahí yo quiero nombrar también lo que hace a la escuela Edipo, que es una escuela de iniciación, psicoanálisis y ocultismo, que la dirige José Luis Parise, no sé, pregunto ahí en el chat si ahora quienes lo conocen, eh, que por más de 40 años ha hecho infinidad de investigaciones respecto a nuestras culturas originarias. Incluso ha extractado todas esas claves que nos brindaron los iniciados, las claves de nuestra historia más potentes y también las ha extractado, están en algunos de los diferentes libros que José Luis ha publicado, que además es un escritor, conferencista, ha estado en muchísimos lugares del mundo, particularmente quienes conectamos desde Colombia, hasta en el deporte, no sé si por ahí recordarán, por ahí un congreso relacionado con el deporte muy bonito. Y todo esto lo digo también porque entre sus viajes también llegó a conectar con lo más puro de la raza inca, con los representantes de la raza inca, que son los queros. No sé si de pronto también estarían al tanto, tuvo encuentros presenciales, no sé si cuando nombró María Kodama, referencia, fue la esposa de José Luis Borges, y Jorge Luis Borges, perdón, y tuvo encuentros presenciales, digamos que ahí también conectó con claves casi que únicas respecto a Borges. Y todo esto lo digo para que, para acercarnos a entender que quién mejor que José Luis Parise para que nos brinde también claves que veremos más adelante y más adelante respecto a estos autores, pero lo más importante es que la cuestión no la veamos desde afuera. ¿A qué me refiero desde afuera? A como nos sorprendemos y empezamos como a tener como cierta reverencia a los autores. Y no es una reverencia a los autores, es una referencia. Tenerlos como referentes, qué fue lo que hicieron, qué pasó en ellos, que trascendieron la cárcel, en el caso de Cervantes, que trascendió Borges, su cuestión de la ceguera, que eso no lo limitó, y que aquí podríamos preguntarnos, ¿quién de nosotros no quisiera que lo que hacemos trascienda en el tiempo? En lo particular, lo que enseño, lo que enseñas, lo que haces a través de tus proyectos, el deporte, el trabajo, la vida, ¿quién no quisiera que lo que hacemos trascienda a tal nivel que pase las generaciones, y eso que vos, que yo hice, se conserve en el tiempo, con una calidad única? Eh, bueno, también quiero compartirles otra anécdota que me parece muy importante porque aquí también es un llamado a la lectura y esto me hizo acordar cuando yo conocí a José Luis Parise años atrás y que yo cero amante a la lectura, pero cero es cero, tal vez de pronto más de uno dirá, uy, yo también. Me sorprendió muchísimo porque fíjense que encontré una información respecto a que había leído durante 14 años, 14 horas diarias. O sea, alcancémonos a imaginar eso. O sea, de verdad que acaba de sonar no sé si se escuchó acá, sonó un estruendo, pero en serio, una cosa, eso me hizo el cerebro a mí en ese entonces, sonó boom, como un estruendo impresionante, porque así quedé yo, como que no lo podía creer.
Y esto muestra la calidad, o sea, lo que también nos invita a, digámoslo así, hacernos amantes a la lectura, a ver la vida como un universo de letras y no quedarnos simplemente en el texto manifiesto, sino ir más allá, profundizar. ¿Qué me muestran las letras, mis sonidos, tus sonidos? Hay tanto para conectar y desocultar, develar. Entonces, bueno, ahorita tenemos más cosas que queremos compartirles y se ha entendido, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces ahorita también conecta Franco, que también nos va a compartir muchas cosas también muy especiales de lo que aquí estamos recorriendo. Muchas gracias. En esta instancia de la charla, vale la pena, y no pena, sino todo lo contrario. Hay que poner un especial interés en eso que al principio vimos en ese video inaugural y que cité inmediatamente ahí, de aquella frase de Cervantes. Voy a ponerla nuevamente en el chat a esa frase porque verdaderamente nos abre la posibilidad de un universo a través de la literatura, en la literatura. Es decir, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de semejantes autores, semejantes obras que, como bien lo decían previamente, trascendieron y trascienden en el tiempo. Vale la pregunta, vale preguntárselo y vale preguntártelo. Ya sea que sos un ejercitado, un practicante de la lectura o no, pero vale preguntártelo. Esta pregunta le calza a cada quien, nos calza a cada uno, porque es posible entonces que una frase, un libro, un autor, una obra, produzca un antes y un después en la vida de cada quien. No sé si alguna vez te lo habías preguntado, no sé si alguna vez habías hecho la experiencia, o más aún te pregunto, no sé si alguna vez te pasó o lo viste de cerca, que de repente por conectar con ese autor, de repente por conectar con esa obra, con esa frase, tu vida varió, algo varió en tu vida. Sí, sí, no somos los mismos después de leer un libro. Lo que estamos tratando de, en esta charla inaugural, Borges, Cervantes, esotéricos, desde un significante que nosotros lo nombramos así, cuarentena entre letras. Estamos preguntándonos entonces, ¿qué significa profundizar? Me pasó con Einstein. Bueno, yo practico artes marciales y he leído algunos libros de artes marciales y te puedo asegurar que esa pregunta me la he hecho desde hace un tiempo. O sea, ¿qué dijo tal autor? ¿Qué dijo tal artista marcial? Por lo cual logró lo que logró y hoy día seguimos hablando de esos autores. Cuarentena entre letras nos está haciendo una invitación, digo, este grupo de personajes también que nos reunimos hoy aquí, junto a la ayuda de un montón de colaboradores, nos está haciendo una invitación a profundizar entre esas letras, en esas letras. A mí me gusta pensarlo así, digo, por vivencias propias. Recién Alejandra mencionaba algo de esto. Como deportista, por ahí uno y la lectura no se encuentran naturalmente. Es muy poco probable, no digo que no ocurra, pero es muy poco probable que uno tenga interés por la literatura. Entonces, más aún vale la pregunta, si estos tipos, estas personas son deportistas, ¿qué encontraron? ¿Lo encontraron en la literatura o hay algo en la literatura? ¿Lo encontraron en Borges? ¿Lo encontraron en Cervantes? ¿O hay algo en esos autores, además de semejantes genialidades que han demostrado por la trascendencia que generaron? Vuelvo a citar esa frase porque la pusimos al principio en ese video inaugural que les presentamos, pero no quiero que pase de largo. ¿Es posible entonces un antes y un después en la vida de cada lector cuando accede a la obra, al autor, al escrito? ¿O hay algo más? ¿O hay algo más entre letras que ocurre? ¿O hay algo más que nos corresponde en esta transmisión profundizar, avanzar, con sorpresas que tenemos para contarles, pero con esa brújula, con ese norte? De repente parece ser que, como venía mencionándonos Alejandra, ya el esoterismo, también lo mencionó Julieta, ya el esoterismo
de repente empieza a cobrar un protagonismo, por lo cual ya no se trata solamente que estamos hablando de grandes autores como Cervantes y Borges, que llegaron a frases geniales como estas, y uno se pregunta, ¿de dónde les vino? ¿De dónde la sacaron? Ahí lo ponen en el chat, Alexander. Lo está mencionando perfectamente, por lo cual veo que lo venimos siguiendo. Parece que hay algo oculto en esas obras. Hay algo oculto que de lo que se trata es de, a través del esoterismo, desde el esoterismo, con el esoterismo, desocultar. Parecería ser que se empieza a producir una cierta alquimia donde el escritor, el autor de la obra y el lector empiezan a encontrarse en un universo. Decía, a mí me gusta pensarlo así. De repente, ¿cuál es la clave con la cual acceder al corazón del libro para que ese libro desoculte sus misterios, te revele sus secretos, te transmita el mensaje que el esoterismo y con claves esotéricas nos posibilita para no solo abrir la puerta de la literatura, abrir la puerta del camino? Estamos hablando de esto, personas que en sus vidas generaron cuestiones muy concretas que inauguraron recorridos, por lo cual lo logrado en ellos lo lograron en sus obras, en forma inversa. Entonces, tengo la llave de toque, tenemos la llave de toque. Parecería ser que de repente, entrando con alguna clave a un libro, ese libro ya no es el mismo. Parecería ser que de repente, si quiero lograr algo en mi vida, llámese mi pareja, llámese mi empresa, llámese mi estado espiritual, parecería ser que de repente conecto con la literatura, pero algo en la literatura. Parecería que Borges nos devela en poema, otra de las cuestiones que citamos en el video inaugural, poema de ajedrez, parecería que nos está develando el corazón del deporte, el misterio contenido que hay en el deporte y que cada jugador, así como cada lector, lo puede llevar a su campo de juego, la vida cotidiana. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Porque si esto lo estamos vibrando con la eh, intensidad que merece para respetar a estos autores, entonces vale la pregunta nuevamente, ¿cuál es el enigma? ¿Qué secreto manejaban? ¿Qué tocaron Borges y Cervantes? Por lo cual hoy seguimos hablando de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza en semejante viaje, semejante odisea. Por lo cual Borges y la matemática, Borges y la física, por lo cual hoy seguimos hablando de Borges como algo universal. ¿Qué tocaron? ¿Cuál es ese misterio? Bueno, en cuarentena, en esta nueva reapertura que estamos haciendo, les trajimos algunas propuestas, más bien invitaciones especiales, porque como lo decía Alejandra hace un rato, qué mejor que alguien que le dedicó toda su vida al camino, al recorrido, alguien que fundó una escuela de iniciación, psicoanálisis y ocultismo, para entonces una enseñanza universal a través de los textos sagrados. Enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo, estamos refiriéndonos al Edipo, por la cual de repente tener la posibilidad de que José Luis Parise, la Buena Nueva Sexta, nos brinde la oportunidad de acceder a Borges, a Cervantes, esotéricos, con cuestiones como las que venimos despertando chispazos de ese enigma llamado el esoterismo, qué mejor que alguien que le dedicó y le dedica su vida a eso para aprenderlo, enseñarlo, transmitirlo y también darnos la posibilidad de que cada quien conectemos con eso y lo transmitamos. Te estamos proponiendo la invitación a una jornada Borges, Cervantes, Esotéricos, Iniciación para Todos. Es decir, el sábado 15 de marzo, José Luis Parise brindará esta oportunidad. Y por eso, en cuarentena y desde cuarentena estamos proponiendo este lugar de encuentro, donde ya no es solo la literatura, ya no es solo Borges, ya no es solo Cervantes, es todo ese universo que se abre, se inaugura con la llave de toque, la llave que abre la puerta del camino, la que inaugura, la que inicia un recorrido, el esoterismo. Entonces, para quienes así lo deseen, para quienes quieran que nos encontremos también ahí, como nos estamos encontrando aquí, también tenemos más noticias que darles con este grupo de Cuarentena. Porque Cuarentena, deportistas, en su primer momento años atrás nos encontramos con ese poema que por eso también será que lo estamos
incorporando más de cerca, porque ajedrez a cuarentena, por decirlo así, nos brindó un antes y un después. Cuarentena, un nombre que inventamos, este grupo de personajes, por decirlo de alguna manera, no digo ni de autores, ni de jugadores, ni de entrenador, ni de practicante, digo este grupo de personajes que nos encontramos en esta jornada hacia la literatura y más allá de la literatura, en cuarentena, en su momento, tuvimos que inventar algo entre letras también. Fíjate que para esta oportunidad pasó lo mismo. Es decir, cuarentena era una manera de, ok, ahí donde el mundo había entrado en cuarentena, en confinamiento, ante un problema gravísimo a nivel humanidad, cuarentena fue para nosotros y para un montón de gente que también tuvo esta posibilidad de encontrarnos con eso que veníamos mencionando antes, la trascendencia. Nosotros tuvimos la oportunidad, también en escuela, Escuela Edipo, que recién mencionaba, de brindar un congreso mundial para enseñar estas claves de lo que venimos recorriendo desde hace muchos años y también queriendo enseñarlo, queriendo abrirlo al mundo, transmitirlo, porque verdaderamente producen un antes y un después si así lo decías y si te interesa en recorrer este camino. Entonces, entrenantes, dicen ahí, muy buena, recién lo leo, muy bueno. Hablando de entrenantes, ya que lo ponen ahí en el chat, la siguiente propuesta es esta. Ahora el entrenante se da vuelta y así como un espejo te va a mostrar una invitación a entrenarte. Porque la idea es esta. Quienes compren la entrada a la jornada, quienes ya estén interesados y que les interese participar, nosotros les vamos a hacer llegar toda la información al concluir la charla, tenemos sus datos, les vamos a hacer llegar el mail con todos los datos que necesitan. Lo vuelvo a decir, es el sábado 15 de marzo de 10 horas a 17 horas en Argentina. ¿Sí? Aproximadamente ese es el rango horario, la conexión será online, después cada lugar del mundo, bueno, vea qué horario le corresponde. De todas maneras, le llegará la invitación también por escrito a través de nuestros contactos. Pero a su vez, algo más, ¿qué más podemos inventar? Algo que nos posibilite, como decían recién en el chat, ese significante, entrenantes. Algo que nos posibilite entrenarnos para llegar en mejores condiciones a semejante oportunidad, a semejante jornada, porque, digámoslo así, va a haber que leer, va a haber que aprender, va a haber que introducirnos entre esas letras. Y para eso, el esoterismo y lo que venimos recorriendo nos enseña herramientas, nos propicia claves. Entonces, y esta es la siguiente buena nueva, para quienes adquieran su entrada a la jornada, van a tener la oportunidad de, en siguientes charlas, avanzar en lo que en esta charla introductoria estamos recién vislumbrando. Parecería que había algo en Borges, algo en Cervantes, que, llamado llave, tocaron con esa llave, abrieron una puerta y lograron la trascendencia. Entonces, pero bueno, ¿cuál es esa llave? ¿Qué nos enseña? ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer de la lectura, como decíamos antes, un universo? Para que el libro me devele sus secretos, para que la obra me devele sus secretos, porque hay alguien llamado el lector que conecta con el autor, conecta con su obra, porque inaugura su viaje, su recorrido, como lo mostró Quijote de la Mancha. Entonces, para aquellos que estén interesados en participar de la jornada, su ticket de entrada, la compra de la entrada, le posibilitará entonces aprender en una siguiente oportunidad, en una siguiente charla. Ok, ¿en qué consiste la lectura desde el esoterismo? ¿Cuáles son las claves que el esoterismo nos brinda para entonces profundizar en determinados niveles de lectura que no se aprenden en cualquier otra parte que no sea en quienes desde adentro conocen estos secretos, estos enigmas? O sea, no es lo mismo leer un libro que estar leyendo tu vida cuando lees ese libro. Pero eso requiere de herramientas, eso requiere de práctica, de entrenantes, de ejercicio. La siguiente invitación entonces, la siguiente buena nueva es esa. Quienes adquieran la entrada a la jornada, quienes participen de la jornada, tendrán la oportunidad de entrenarse en la lectura para llegar entrenados, la preparación, la entrada en calor, para aprovechar mucho más aún la jornada. Entonces, si estás allí, porque estás aquí y te interesa
con la llave del esoterismo, abrir las puertas del camino e iniciar tu recorrido, allí nos encontraremos. Desde ya, muchísimas gracias. El humano jamás resuelve. ¿Por qué nosotros tenemos los mismos problemas que tuvieron en el Génesis? Padres que se pelean con hijos y no saben qué hacer. Generaciones anteriores que con generaciones posteriores viven desplazándose entre sí. Poderosos que se aferran al poder y nunca es por causas de su noble honor, sino por causas de codicia política. El sinsentido personal de la vida, el no encontrar por qué nos pasan las cosas que nos pasan, para qué nacimos. Yo te estoy describiendo el diario de hoy. O te estoy describiendo el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio y puedo nombrar toda la Biblia, por nombrar una sola de las Biblias. ¿Por qué los humanos siempre tenemos los mismos problemas? Porque precisamente los humanos nos mantenemos dentro de una condición que es la que venimos a trascender y mientras no la trascendemos, eso se nos demuestra que se transforma como problema. Por eso el problema del ser humano es siempre el mismo. El problema del ser humano es recursos limitados a lo humano que no pueden resolver los problemas del humano.